La voz de los Andes Internacional presenta la banda Más Orquesta, Centro Musical Juventud, Juventud Marca. Piedras blancas, piedras negras van marcando mi camino. Piedras blancas, piedras negras van marcando mi camino. Piedras blancas mi alegría, piedras negras mi tristeza. Piedras blancas mi alegría, piedras negras mi tristeza. Si me quieres, si me amas, ¿por qué no vienes conmigo? Si me quieres, si me amas, ¿por qué no vienes conmigo? A los mares de otros mundos en busca de nueva vida. A los mares de otros mundos en busca de nueva vida. ¡Vamos! David Quintanéndez. Muy buenos días amigos, bienvenidos a la sexta edición de su programa Promarca Radio y Televisión Educativa.
Ayenjunaj, Yameya Kukekayanki, Waukekuna, Panicuna, Nokapa José Gamarra Mujuti. Soy José Gamarra, conductor de su programa Promarca Radio y Televisión Educativa, y de verdad estoy muy feliz de ya sé que esta sea la 6ª edición de nuestro programa y presentarles en esta oportunidad un tema muy interesante de nuestro departamento de Ancash. Bueno, para empezar el programa me gustaría enviar un cordial saludo a las personas que nos siguen semana a semana y que bueno, que en la anterior edición dejaron comentarios significativos muy buenos para nosotros, que de verdad nos ayudan a poder continuar trabajando. Cualquier sugerencia, cualquier comentario, cualquier duda pueden ponerla en la parte de comentarios de esta transmisión y nosotros vamos a ir leyéndola, revisándola para ir mejorando poco a poco. Y también, claro está, los invitamos a poder compartir esta transmisión de hoy, sábado 24 de abril del 2021, para que esta transmisión, este contenido llegue a más personas en diferentes partes del mundo. Enviamos un saludo especial a Belinda Virgües, Brian Ramírez en Guayapampa, Berta Vidal, Leslie Cubillas, Norqui Flores Gamarra, Daniel Cubillas Padilla, Emilio Castillo Soto, Carmen Pereda Mesa, Silvia Ferrer Gómez, James Gamarra, director de la Nueva Sensación de Marca, y Carmen Vía Portel. Estas personas, de verdad, gracias por sus comentarios y poco a poco vamos a ir también mandando saludos a diversas otras personas que nos acompañan semana a semana. Recuerden, no olviden compartir esta transmisión. El día de hoy trataremos sobre el Siquia Pizzé. Para eso hemos preparado una entrevista con la gestora cultural de la Declaratoria de Patrimonio Cultural de la Nación de esta forma de organización tradicional del distrito de Antonio Raimondi en su capital, Raquia. Pero para eso vamos a esperar un momento hasta poder comenzar con la entrevista con la señorita María del Pilar Cárdenas Márquez. Eso será en breve. El Siquia Pizzé es una manifestación muy importante en el distrito de Raquia que, como les comentaba, está declarada como Patrimonio Cultural de la Nación. Antes de ir con este importante momento de nuestro programa, no puedo dejar de mencionar a nuestros auspiciadores, entre los cuales tenemos a Dávila Abogados. Ellos son especialistas en casos penales y pueden contactarlos a los números 957 347 128. Asimismo, también al 956 175 738. Asimismo, también a la página web www.alfonsodavilaabogados.com. Gracias, Dávila Abogados. Antes de empezar con la entrevista, vamos a tener un breve intermedio musical con la banda orquesta monumental Virgen del Carmen de Marca, quienes nos presentan el tema A ti, Virgen del Carmen. Pueden contactarlos a los números 946 551 071 o también al 976 590 631. Vamos a escucharlos. La banda Orquesta Melodías Virgen del Carmen de Marca, Recuayancas, con la dirección de Jim Ferrer Palero, alegrando los corazones para los ancallinos y peruanos. Gracias a Propasa Producciones, identidad y calidad para el folclor. A gozar, a gozar. Augusto Rojas, Irma Palacios, Jesús Rojas Palacios.
gozaremos en Marca, Perla de las Vertientes, el 10 de agosto, con los mayordomos Wilmer León y Rosa Valderrama, toda la familia León Cubillas. Nos vamos a Cajatambo, señor Ibernón Robles, así señora Dolores Ramírez e hijos, bailando, bailando, con tu banda orquesta Melodías Virgen del Carmen de Marca. Y después de este breve intermedio musical vamos a dar inicio a la entrevista que hemos preparado para el día de hoy. Como les comentaba hace breves instantes, el día de hoy conversaremos un poco sobre el Sequia Pizze. ¿Quieren descubrir qué es esto? Pues manténganse atentos a toda esta entrevista, para lo cual contamos con la presencia de la señorita María del Pilar Cárdenas Márquez, quien se encuentra con nosotros el día de hoy desde el distrito de Chiquián, en la provincia de Bolognesi, región Ancash. Buenos días, señorita María, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, José Gamarra Muñoz, gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar junto a ustedes con Promarca RTV. Hoy 24 de abril del año 2020. Muchas gracias, señorita María, por acompañarnos el día de hoy para poder compartir con nosotros este tema muy interesante sobre el Sequia Pizze, porque sabemos que usted estuvo a cargo de la gestión de declaración de Patrimonio Cultural de la Nación de esta importante manifestación. Y precisamente como conversábamos hace unos momentos en detrás de cámaras, justamente el día de hoy, sábado 24 de abril, el distrito de Raquia está de aniversario, si no me equivoco. Así es, el día de hoy, por una feliz coincidencia, el distrito de Antonio Raimondi, que pertenece a la provincia de Bolognesi en el departamento de Ancash, está cumpliendo 59 años de creación política. Un saludo fraterno a todos nuestros hermanos del distrito de Antonio Raimondi, que sabemos que son tiempos difíciles, pero creo que la unión que ellos suelen manifestar es una de sus principales características, es parte de su fuerza como pueblo pujante. ¡Feliz aniversario! Igualmente hacemos llegar este caluroso saludo a nuestros hermanos y amigos de Antonio Raimondi y también a su capital Raquia, desde Marca, en la provincia de Recuay. Somos
distritos vecinos, y sé que a través de la historia ha habido mucho intercambio cultural, económico, deportivo, y qué bueno que estos programas nos hermanen de esa manera, ¿no? Porque tenemos mucho en común, y espero que esta unión con el paso del tiempo se fortalezca por el bienestar de las personas que residen allí. Comenzamos entonces con una pregunta, señorita María. ¿Cuál es el origen de esta forma de organización tradicional? ¿Qué representa el Sequiapitsé en el distrito de Antonio Raimondi? Bueno, al respecto, sus pobladores nos hacen referencia que hablar de los orígenes de esta ancestral costumbre es pensar que se pierden los tiempos prehispánicos. Es por ello que sus comuneros nos expresan, cuando hablamos con ellos, que su tradicional Sequiapitsé es del tiempo de sus abuelos y que mantienen vivas las enseñanzas dejadas por ellos, por sus antepasados, y también aquellos enseñanzas o saberes ancestrales del tiempo de los incas con el trabajo comunitario como es el AINDI. ¿Cuál es el significado de Sequiapitsé, especialmente de Pitsé? Bueno, exactamente. Bueno, está referido básicamente a la limpia de acequias. Pitsé limpia sus aceites. Eso es lo que ellos refieren y lo que viene de generación en generación. ¿Y actualmente en qué consiste este Sequiapitsé? ¿Cómo se celebra? ¿Cómo se lleva a cabo en Raquia? Bueno, para poder, vamos a conversar al respecto porque es toda una ritualidad muy interesante. En la actualidad, la limpia de acequias o el Sequiapitsé de la localidad de Raquia es una faena básicamente comunal de carácter ritual y festivo, cuyo propósito fundamental es reparar el sistema local de acequias o canales de regadío para cada periodo agrícola, de modo de que el agua pueda discurrir sin interrupción hacia los campos de cultivo. Quiero destacar que ellos preponderantemente se dedican a la actividad agrícola, específicamente frutícola. Muy interesante, sí. Esta zona del Valle de Fortaleza es una zona que produce muchas frutas y creo que Raquia también es parte, no es la excepción. ¿En qué temporada se realiza este Sequiapitsé? Bueno, este Sequiapitsé ya está dentro de su calendario comunal. Precisamente ellos comienzan los días 3, 4, 5 y 6 de febrero de cada año. Claro que para ellos se preparan con mayor anticipación. El día 2 comienzan, digamos, unos preparativos que van referidos hacia el banquete popular. Pero exactamente la limpieza de las acequias comienza el 3 y culmina el 6 de febrero. ¿Y quiénes están a cargo de toda esta organización, preparación? ¿Quiénes lideran actualmente este sistema de organización? Bueno, desde luego la planificación de la ejecución de los trabajos y rituales a seguir se encuentran a cargo de autoridades de riego, debiéndose siempre respetar las jerarquías. Por ejemplo, el juez de paz es quien lidera todos los actos de la faena y rituales, garantizando también el acompañamiento musical con la caja y el quincuyo de los músicos del lugar. Luego le sigue el presidente de la Junta de Regantes, acompañado de su comité, quienes organizan y controlan los padrones de los usuarios de cada sector. El presidente de la comunidad campesina es también quien acompaña al juez de paz, el distribuidor de aguas, quien vigila los trabajos de la faena. El topero distribuye los topos a cada trabajador o lampero a lo largo de los canales. El puyuksha es el tesorero del comité de regantes que recoge el licor que va a acompañar en la actividad
de la limpieza de acequias. Otro personaje muy interesante es el hichapador, quien el que va a poder distribuir el licor al lampero para que cobre fuerza y valor para continuar durante esa ardua tarea de limpiar todos esos tramos. El revisador es quien supervisa la limpieza de cada topo. Ellos son, por ejemplo, los principales portadores de esta hermosa tradición. Vamos a ver un video, señorita María, más o menos de lo que usted nos está comentando. Es un poco de lo que se ha podido recopilar allí en Rakia y vamos a observarlo juntos y luego seguimos comentando un poco sobre esta forma de organización. Perfecto. Conversábamos, señorita María, que hace 6 años, un día como hoy, sábado 24, usted llegaba a Rakia para realizar ese trabajo. ¿Cómo usted llegó por Antonio Raimondi? Bueno, actualmente en aquella época, en mi calidad de presidente de la Asociación de Escritores y Poetas de Ancash,
AEPA, que es una institución sin fines de lucro, habíamos suscrito un convenio en el mes de enero de aquella época, del 2015, en el Club Ancash, con la Municipalidad Distrital de Antonio Raimondi, un convenio para poder realizar el 21º encuentro de escritores y poetas ancachinos en Raquia. Entonces, acto seguido de la firma del convenio, sus autoridades tuvieron a bien invitarnos en el mes de febrero para poder acompañarlos con esta hermosa tradición. Y el día 23, 24, 25 y 26 de febrero, Raquia fue la sede principal de este histórico e importante encuentro de escritores ancachinos. Es así como es que llegamos. Y bueno, creo que el haber compartido con la comunidad durante esos días en febrero, viendo la tradición en sí, llamó particularmente mi atención, por lo que, como es sabido, nosotros los escritores pues nos nutrimos de las vivencias que tenemos en lugares muy especiales también como Raquia, y bueno, decidí tomar nota de todo ello y me encontré tal vez que no había alguna bibliografía, digamos, que hable ampliamente sobre este tema, así que lo más importante creo fue tomar o recopilar información con las personas de mayor edad, los abuelos en Raquia, y creo que todo eso hizo de que pudiéramos más adelante tomar la decisión, toda vez que concluyó el encuentro de escritores, de poder realizar de manera conjunta un expediente para solicitar la declaración como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación a la limpia de acequias Sequiapichay ante el Ministerio de Cultura. Eso es lo que le puedo dar como una introducción. Quiero decirles de que no tuve el rechazo de ninguna de sus personalidades que se encuentran en el distrito, muy por el contrario, las autoridades, la municipalidad y su comunidad campesina en pleno, hicimos todos juntos posible, también con sus residentes de Raquia en Lima, hicimos posible este expediente para que se concrete con la declaratoria como patrimonio cultural. ¿Y cómo inició toda esta gestión para poder lograr esta declaratoria de patrimonio cultural? Bueno, luego del encuentro de escritores, agradecer, ¿no?, al comité editorial AEPA, luego de que concluye el encuentro, estila publicar la revista, una revista que compile todas las incidencias que se han dado en el distrito en el cual ha sido la sede. Y gracias pues a la gestión de la municipalidad, la parte económica, el comité editorial está a cargo de AEPA, tuvo a bien acoger entre los artículos que contienen en esta revista la narración de la tradición del Sequiapichay, es también la investigación sobre la historia y origen, una aproximación a la historia del distrito gracias a la escritora Rosa Trinidad Carrillo de Cajacay, al profesor y escritor Domingo de Guzmán Guamán Sánchez, que también dedicó algunos aspectos tradicionales de este lugar. Y bueno, me acerqué a la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ancash. Sara Mejía, como digamos un preámbulo, estaba a cargo de la DS de Ancash y estaba muy ocupado con la tramitación y el expediente para que el sistema de jueces de agua de Corongo sea declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad ante la UNESCO.
hecho que, por cierto, me inspiró y me impulsó para poder tramitar lo que deseamos para Raquia, ¿no? Entonces, simplemente había unos lineamientos para poder esbozar ya el expediente de manera formal, y durante, digamos, hasta el 2016 realizamos todas las investigaciones, digamos, también la grabación de los testimonios de las personas que son de mucha edad, ya, personas ancianas, recopilar toda esa información y poder reunirnos cada mes con la comunidad campesina y la Junta de Regantes y todas sus autoridades en pleno para formular acuerdos y poder también socializar y rescatar parte de la tradición que tal vez por la complejidad y los años que van pasando y la modernidad además habían estado dejando olvidado. Entonces creo que es una tarea en conjunto, y luego de ello se presentó un informe en el año 2016, ya específicamente al Ministerio de Cultura, al área pues de patrimonio cultural, y siguió su curso, ¿no? Entonces, lo único que teníamos que hacer, puesto que a nivel nacional son muchas las expresiones que se presentan para poder alcanzar estos objetivos deseados, es tener paciencia y estar haciéndole el seguimiento día a día, semana por semana y mes a mes, hasta que se dio la buena noticia. ¿Y cuánto tiempo duró toda esta gestión, toda esta preparación del expediente técnico y presentación, y también lograr esta tan ansiada declaración? Bueno, en el 2015 que comencé a recopilar la información, hasta el 2016 la investigación, tuve que internarme en el pueblo prácticamente. Estuve junto a ellos en una y en dos festividades de su tradición para poder afinar todos los detalles con mucha precisión y consenso con toda la población. Y toda vez que hemos presentado ese informe, específicamente le voy a decir qué fecha. Bueno, nosotros hemos presentado el 18 de febrero del año 2016 esta solicitud con el acta de acuerdos ante el Ministerio de... esa fecha del 18 de febrero del 2016 fuimos coordinando con el área encargada del ministerio, y también íbamos socializando algunas preguntas que tal vez podrían quedar un poco abiertas, algunos temas que teníamos que afinar con la comunidad, y bueno, hasta poder llegar al trámite en sí, esperar, digamos, nuestro turno, porque había muchas expresiones, como le manifiesto, digamos, en fila a nivel nacional esperando. Pero creo que dentro de todo lo que yo puedo decirles, que lo que facilitó en el año 2017, específicamente el 22 de diciembre del año 2017, casi un año podríamos decir, es que nosotros nos ceñimos a la propuesta de formato, de poder pasar la información que ellos requieren como grupo especialista entre antropólogos y sociólogos del Ministerio de Cultura. En todo caso, creo que cuando ellos solicitaban que se absuelva algunas consultas, nuestra respuesta era inmediata. Entonces no dejábamos esperar ni siquiera un día, o sea, era inmediata, estábamos preparados. Incluso quiero contar, compañero, que la encargada que estaba viendo el expediente tuvo que viajar a Italia, Europa, y tanto fue su compromiso, tal vez la responsabilidad con este tema, que inmediatamente ella nos ajustamos a los horarios que ella podía tener entre Europa y Perú. En mi caso, que estando yo desde Chipián,
absolver las respuestas, las preguntas del informe en horas de la madrugada, a cualquier hora. Estábamos a 24 horas a disposición. Y más allá de todo ello, creo que también está el espíritu que tenía toda la comunidad, el ánimo que teníamos, creo que eso ayudó a esas fuerzas positivas de hacer las cosas bien, con amor, con cariño y responsabilidad. Ayudó, y puedo decir que este expediente estaba bendito, estaba bendecido, porque no ha sido mucho el tramo de espera para alcanzar la declaratoria de patrimonio el 22 de diciembre del año 2017, y el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, parecía una broma cuando nos decían que estaba ya publicado en el Diario Oficial El Peruano. Y el 3 de febrero del año 2018, la misma representante del ministerio, la señora Soledad Mujica, con la actual directora de la DDC de Ancash, Marcela Olivas Weston, fueron a Raquia en el inicio de estas actividades del Sequiapicé y entregaron a la comunidad campesina de Raquia, a sus autoridades y a los portadores, la resolución en acto público, que fue emocionante, créanme ustedes. Sí, de verdad que sí, y me llama mucho la atención ese espíritu de compromiso que tuvieron con esta declaración, ¿no? La verdad creo que lo considero como un ejemplo que debería seguirse en muchas actividades culturales que a veces no se siente, ¿no? Pero en ustedes siento esto, que el compromiso estuvo presente y el entusiasmo porque esto sí o sí se dé, tome el tiempo que tome, pero nunca perdieron, digamos, el entusiasmo por llevar adelante esto. Pero en este año, digamos que usted estuvo internada en Raquia, ¿qué limitaciones de repente pudieron presentarse quizás en estos meses? Bueno, yo creo que la única, digamos, que tenía como limitación era la distancia, ¿no? De poder desplazarme y manejar ciertos horarios con mi trabajo, ¿no? Pero eso creo que fue algo muy mínimo, porque no importaba si había carro o no había carro, si había que esperar en la carretera para poder avanzar. Creo que esas cosas pasaban al segundo plano con respecto al tema. Bueno, tenemos un breve inconveniente con la conexión. Vamos a esperar un momento que se reconecte la profesora María del Pilar. Y para ello tenemos un segundo video que ha sido preparado por Antamina, esta compañía minera, y nos muestra también brevemente en qué consiste el Sequiapicé. Vamos a verlo mientras esperamos que la profesora María del Pilar retorne a esta entrevista. Hoy iniciamos nuestras labores de Sequiapicé el día 3 de febrero. Entonces, señores, habrá que cumplir toda nuestra obligación como costumbre. El que tenga terreno, no tenga terreno, tiene que trabajar por la agua bendita. Muy contento porque ha sido declarado como Patrimonio Cultural de la Nación y para nosotros es una manera y un compromiso como autoridad seguir trabajando, seguir apostando por la cultura, por el turismo, por la identidad. Conocimientos ancestrales relacionados con ingeniería, manejo de suelos, manejo de pendientes, en fin, una serie de conocimientos ancestrales que se transmiten de generación en generación y que son la base de esta Sequiapicé. Hoy en día sabemos que
que es importante el cuidado, esta valoración del agua. Entonces, qué mejor pues que actividades como esto, que son ya tradicionales, puedan ser reconocidos, ¿no? Acá concluye el primer día, desde la toma principal de Raquia en el lugar denominado Desagüe. De acá todos ya ingresamos con la algarabía, la alegría, que nos confundimos todos, ¿no? Todos los lamperos, los toperos, o sea que toda la fiesta a la mesa principal que se va a instalar hoy día en un terreno de cultivo. Participamos los varones, van a limpiar la sequía, ¿no? Y las mujeres nos quedamos preparando los ricos platos de jaca picante, ¿no? El huaypacaldo. Lo servimos, esa costumbre lo comemos más que todo en el piso, lo tendemos la mesa, hacemos la mesa generalmente, toda la comunidad entera. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Queda bendecida la mesa, sírvanse y buen provecho. Esa tradición empieza desde muchos años atrás. O sea, mis abuelos y bisabuelos hicieron lo mismo que ahora nos están haciendo. Previo pago a la tierra, a la mamapacha, que vamos a hacer es su picadita. Vamos a brindar por todos nuestros hermanos campesinos, los trabajadores, los héroes anónimos del pueblo, que labran cada día a día su futuro. Ya estamos nuevamente con la señorita María del Pilar Cárdenas Márquez, con quien vamos a seguir conversando un poco sobre el Sequía Picché. Estábamos en la parte, señorita María, de las limitaciones que usted pudo encontrar quizás en este trabajo que realizó en Raquia. Así es, lo que le decía, que no hubo limitaciones prácticamente. Yo creo que el ímpetu, el deseo, el entusiasmo que teníamos y la fe constante, creo que hacía que todo salga bien. Hemos viajado también a Lima, 2 oportunidades al ministerio, y creo que lo que ha ayudado también es la capacidad de convocatoria de su joven alcalde de aquella época, y que podía reunir a toda la comunidad cuando se necesitaba de inmediato. Y creo que eso es un punto muy importante, que la decisión política, que el liderazgo que se pueda mantener en una comunidad es sumamente importante para poder lograr estos objetivos que llenan de alegría a todo un pueblo de verdad. Estoy seguro que este fue un trabajo en conjunto, en equipo, ¿no? Pero podríamos de repente mencionar quiénes contribuyeron decididamente a lograr esta gestión, como reconocimiento de patrimonio cultural de la nación, ¿no? Mencionaba quizás el alcalde de aquel momento, pero ¿quién más de repente participó en esto? Sí, la Municipalidad Distrital de Antonio Raimondi, que estaba a cargo del joven Jorge Vicente Nina Solano, todos sus regidores, sus trabajadores en pleno, la comunidad campesina sin excepción, como la Junta de Regantes también, sin excepción, sus residentes de Raquia en Lima, que tienen una asociación allí, y definitivamente pues el acompañamiento de la Asociación de Escritores y Poetas de Ancash, ¿no? Pero también, así como mencionaba, también quienes también ayudaron también a enriquecer con sus investigaciones, independientemente de lo que había podido yo plasmar en muchas hojas, también la parte histórica tiene mucho que ver la señora Rosa Trinidad Carrillo, la escritora, el profesor Domingo de Guzmán, y en el proceso de ir registrando también videos, fotografías y muchas personas más, también destacar la participación de nuestro miembro de AEPA, el cineasta Roberto Alave Palacios, y nos ayudó también a visibilizar también toda esta tradición de todo lo que hemos venido realizando. Yo creo que también quienes más se sumaron a ella fue también la prensa, los medios de comunicación, ancachinos locales,
también nos fortalecieron acompañando todo este proceso. Ha sido un trabajo en equipo, no podemos decir que solamente esa persona, no, todas las autoridades, en aquella época la gobernación en Raquia, ahora es la subprefectura, el juez de paz, que es el que lidera todo ello, las mujeres de Raquia también han tenido un papel fundamental. Eso es lo que yo les puedo decir. Ha sido un trabajo en equipo, porque no podríamos haberlo hecho aisladamente. Nos hemos reunido todos. ¿Y por qué considera importante que toda esta gestión de repente se repita también en otros distritos? Y la importancia, ¿no?, de que estas manifestaciones sean declaradas patrimonio cultural, al menos de la nación, ¿no? Todas son importantes, pero ¿por qué es bueno que tengan este reconocimiento? Bueno, es importante porque a través de su reconocimiento, a través del Estado, por ejemplo, existe un mayor compromiso por parte de los portadores y miembros de la comunidad respecto de su salvaguarda para su perenización, a pesar de un mundo globalizado, a pesar de la modernización, además de que su reconocimiento trae consigo para cada comunidad, a través de sus expresiones culturales, sea también valorada y visibilizada como señal de progreso, enalteciendo la autoestima de cada uno de sus pobladores y representantes de cada comunidad. Eso es lo más importante, considero yo, en este proceso de reconocimiento. ¿Y qué es la salvaguarda? Precisamente de ese patronato, de esas personas que se comprometen a que la tradición no debe perder su esencia a pesar de las circunstancias, a pesar de la modernidad y de muchas amenazas que se puedan suscitar en el futuro, ¿no? Sí, y justamente lo que comentaba usted, la autoestima es importante porque fortalece este reconocimiento fortalece la identidad de las comunidades, ¿no? Y hace que se sientan orgullosos de ello. Claro, los visibiliza, porque no sabemos cuando nosotros viajamos y pasamos por el Valle Fortaleza qué historias, qué acontecimientos importantes se esconden a la margen derecha o izquierda del valle, más allá, detrás de algunos cerros que vemos, pero hay riqueza, y que ellos se visibilicen a través de estas acciones es muy importante. Usted nos comentaba que también es presidenta de AEPA. ¿Qué podría comentarnos de esta organización? Sin fines de lucro, como usted decía. Bueno, la Asociación de Escritores y Poetas de Ancash fue fundada un 20 de enero de 1985 en el marco de las bodas de oro, el aniversario de la ciudad de Carhuaz. Y a la fecha tiene ya 36 años de vida institucional, donde se han realizado encuentros de escritores en sus 20 provincias, y resaltar de que por lo general se había tomado en cuenta, gracias a sus fundadores y los que siguieron las juntas directivas, se realizaron encuentros en las capitales de provincias. Pero qué importante fue cuando en el año 2008, se realizó un encuentro en el distrito de Marca, en el cual pues se fortalecieron lazos en distritos. Y bueno, acto seguido continuaron en Chiquián con un siguiente encuentro en Huari, y bueno, después de mucho tiempo también tomamos la iniciativa de por qué no hacerlo en un segundo distrito, que es Raquia, que nos recibió con los brazos abiertos. Hemos estado también en Olleros, un distrito pequeño, pero lo importante es que a través de nuestra labor literaria, porque en estos eventos que se realizan, nosotros tenemos, la población tiene contacto con sus escritores, pueden escucharlos a través de sus experiencias, de la narración, de la poesía,
poesía, de los ensayos, de la riqueza que hay en la literatura, tener ferias de libros, y la noche cultural yo creo que nos integra con todas las artes y con la comunidad, porque ahí hacemos cultura viva a través del teatro, la danza, del pueblo, hacemos un intercambio, nos hermanamos, y cuando terminan estos eventos, que también se presentan documentales y muchos otros temas muy interesantes, Huelbandá y Palomas, cuando regresamos los escritores a nuestros lugares de origen o donde estamos viniendo, porque llegan del Perú, llegan del extranjero, nosotros Huelbandá y Palomas informamos o escribimos nuestras experiencias del pueblo donde hemos estado, y creo que hacemos de que se conozcan más los lugares tan hermosos y tradicionales de nuestro empoderado y muy rico culturalmente, como es el departamento de Ancash, a través de la literatura, donde también rendimos homenaje a nuestros representantes, a nuestros escritores, que también, siendo olvidados por muchos motivos, cabe señalar que nosotros pues tenemos que también hacerlos visibles a ellos y decirles que los escritores también somos personas al igual como ustedes, como la población, y que estamos muy cerca, tal vez más cerca de lo que ustedes se imaginan, de la identidad nuestra que profesamos. Sí, y de verdad que nuestro departamento de Ancash es muy rico en todo aspecto, y un aspecto también son las vestimentas como la que usted está vistiendo el día de hoy. ¿Qué podría comentarnos sobre ello? Bueno, el Valle de Fortaleza se jacta pues del colorido de las vestimentas de las mujeres de esta zona, y básicamente este traje es del distrito de Raquia. En esta época, por ejemplo, en el aniversario, ellas hacen gala pues del colorido, los rojos vivos, los verdes, azules, morados, yo creo, y parecen flores andando, entonces le dan una vistosidad interesante, pero lo más hermoso también es que vemos a las niñas llevando estos bellos trajes como señal de identidad, y lo lucen con tanto orgullo. Y quería decirles, haciendo un acápite en este tema de la limpia de Sequia y Sequia Picé, que la presencia de la mujer, por ejemplo, es tan importante. Por ejemplo, el día 2 de febrero, todas ellas en casa comienzan a amasar los panes, a hacer unos diseños maravillosos, unas obras de arte, palomas, aves, rosas, flores, un homenaje a la naturaleza a través de la panificación. Y se integra la familia, porque los hombres o los hijos varones son los que calientan los hornos artesanales para que se vayan horneando estos deliciosos panes o cuayos de maíz, y también van sazonando los cuyes en jaca para el banquete popular que se da después de la faena, que es apoteósico, es muy hermoso. Hay una integración de la familia muy, muy interesante, esto es lo que se puede observar, ¿no? Y bueno, pues en el banquete popular, los bordados que hacen los manteles, que sirve lo que hemos estado viendo en las imágenes, todas las mujeres van con sus trajes típicos, y no es que se lo ponen aquel día solo ellos cotidianamente, ellas lo utilizan, ¿no? Entonces yo creo que es un valor. Quiero resaltar también que el día, en el año 2018, el 3 de febrero, en aquella época que se recibe la declaratoria de patrimonio, la señora Celia Solano Virgüe fue presidente de la comunidad campesina, una mujer. Imagínense qué importante son estos espacios para dar a conocer estas buenas noticias, ¿no? Sí, de verdad, muy interesante Sequia Picé, no solamente por lo que consiste la forma de organización, sino también por todo lo que hay detrás de ello, cómo se unen las familias, cómo se le da este reconocimiento a la mujer a través del traje típico, a través de su intervención en la festividad,
y sobre todo porque se mantiene esta herencia ancestral que tenemos en el departamento de Ancash y que seguro que se repite en casi todos los distritos de nuestra querida región. Para ya ir finalizando, señorita María, ¿cuál es su conclusión y recomendación respecto al Sequia Picché? Bueno, primero quería decir con respecto al espacio de la mujer, hay una dama ya muy anciana que esta ritualidad, digamos, esta limpia de acequia, comienza a las 4 de la mañana con el rezo del Mushe Mushe, que significa beso, y en el cual en este lugar, en la iglesia matriz muy antigua de Raquia, los comuneros esperan, aguardan a esta dama anciana que custodia la iglesia para que la abra y encenda las velas. De ahí llega un catequista, un cantor, y los hombres son los que rezan para pedir que les vaya bien durante todo este proceso, y entonan un cántico ancestral dedicado a la Virgen de Belén, la santa patrona del pueblo. En estos cantos la Virgen es alabada como la estrella del agua y la santa madre de la tierra, la Pachamama. Quiero decir que esta iglesia, este templo, se cierra con seguro por dentro, y cuando termina toda esa hora, esa ritualidad, en ese intermedio, el juez de paz toma un crucifijo de plata y hace que cada uno bese esa imagen, que es el Mushe Mushe, entre cantos y rezos, en el perímetro luego de la plaza. Y los que han llegado tarde y no lograron ingresar, quiero decirles que ellos son llevados a la cárcel del pueblo. Y tal vez esto llame la atención. La cárcel del pueblo es el punto de alegría y diversión para la realización de los juegos del Presunaki y Yushinaki, donde los lugareños refieren que en este lugar, en una confusión, fue apresado el sabio Antonio Raimondi al ser confundido con una persona vagabunda, loca, que caminaba de un lugar a otro observando plantas, insectos y también enamorando a sus mujeres. Y bueno, afortunadamente fue liberado, y este lugar quedó muy afectado, claro, luego del sismo del 70, pero posteriormente la comunidad lo ha reconstruido. Y bueno, este es un lugar también de juego y diversión, donde las mujeres, luego de que ven a algún caballero que tiene opulencia, tiene buena economía, buenos terrenos, en juego lo llevan, lo meten preso, y para que salga de allí, la familia tiene que dar un rescate con licor, y luego lo sacan, y luego todos bailan, y así sucesivamente. Juegan también con talco, pero como un preámbulo hacia más adelante, los carnavales. Eso quería agregar lo simpático, y que por sus particularidades esta limpia de acequia es única en el Valle Fortaleza. Y bueno, en cuanto a las reflexiones que me pides compartir con ustedes, quiero decir lo siguiente. Por ejemplo, José, sin lugar a dudas, el distrito de Antonio Raimondi conserva un hermoso corolario de tradiciones que se mantienen vigentes en el tiempo, como producto de su marcada identidad, tanto en su capital como en sus anexos, por ejemplo, como Yamor, Jarachacra, Mayao, Pampomas, Paraíso, San José de Apa, Comay y Chamana, siendo también el registro bibliográfico, como el que hemos venido haciendo a través de imágenes, también un aditivo importante para darlas a conocer y compartir con desbordante alegría la riqueza cultural del distrito, sin desmerecer y relegar a las demás costumbres de nuestros pueblos del Perú en general. Muy por el contrario, nos nutre de peruanidad con mayor conocimiento, orgullo y respeto por nuestra diversidad cultural. Todos podemos sumarnos a difundir
lo que atesoramos en nuestros pueblos y contribuir con el desarrollo de manera sostenible e integral, con fe, con convicción, integración y verdadero amor, lo podemos lograr. Creo que un mensaje sería también a las autoridades. Sabemos que las autoridades son pasajeras y que cada cierto periodo de tiempo van cambiando, pero son ellos los primeros, los llamados a ayudar a sus comunidades para que estas declaratorias de patrimonio no solo queden impresas en un papel y puestos en un cuadro en una hermosa sala, sino de que sean desarrolladas con responsabilidad, salvaguardando su esencia y repotenciándola. ¿Para qué? Para que pueda también fortalecer la economía del pueblo a través del desarrollo turístico, para que mejore su calidad de vida. Y la limpia de acequias, del Sequia Picé Raquia, tiene también una importancia, porque a través de este trabajo comunal que ellos realizan, pueden asegurar, digamos, la producción de durazno, de palta, de chirimoya, que hace que mejore su calidad de vida, porque los productos que ellos sacan de esta madre tierra generosa, a pesar de la escasez del agua que hay, son de primera calidad. Y creo que todos estamos llamados a poder fortalecer estas acciones de reconocimiento como patrimonio cultural de la nación. Qué gusto haber conversado con usted, señorita María. Ha sido una entrevista bastante enriquecedora, con datos muy interesantes, muy curiosos y que nos muestran cuán rico es nuestro país y bueno, nuestro departamento de Ancash, sobre todo la zona del Valle de Fortaleza, donde está Marca, Cajacay, está Raquia, Antonio Raimondi y otras zonas más, que es una zona a veces que pasa un poco desapercibida por los viajeros que llegan al Callejón de Huaylas, pero que es muy rica en cultura, en tradiciones y en todo lo que conlleva ello. Así es, y bueno, antes de que entráramos en este proceso de pandemia, específicamente el 12 de marzo del año 2020, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ancash organizó la presentación de la revista o el boletín, el catálogo, Patrimonio Cultural Inmaterial de Ancash en el distrito, en el departamento de Lima, en el Club Ancash. Estuvimos acompañando a esta presentación y agradecer en aquel momento al actual alcalde del distrito de Antonio Raimondi, al señor Rolando Cueva Bautista, que se hizo presente con una delegación de bellas damas y con el marco musical, con el canto Pueblo de Raquia, a través del toque de la flauta y el quinicullo, en aquel recinto, sin presagiar lo que estamos viviendo en estos momentos. Un saludo al alcalde Rolando Cueva Bautista, porque continuó con la promoción y el destaque de esta festividad. Son tiempos difíciles que estamos viviendo. Se vio interrumpida, digamos, no se realizó, digamos, la limpia de Sequia Picé con la apoteosidad, digamos, la pompa que siempre se realiza cada año, pero creo que cada uno de sus pobladores, la comunidad campesina, lleva en su corazón esa identidad, y cuando todo esto pase, será mucho mejor y esperanzador, y queda también en sus autoridades no desampararlos a ellos. Y adelante, saludar también al distrito de Marca con esta hermosa estampa que tiene la danza de las payas y el Inca, que también fue declarada patrimonio cultural. Son un orgullo para nosotros, de verdad, y un gusto estar con ustedes en esta generosa entrevista en un día tan especial para este distrito, ¿no? Que está conmemorando 59 años de creación política. Muchas gracias, señorita María, por haber aceptado esta invitación en nombre de todo Promarca Asociación Civil y bueno, de quienes hacemos posible este programa.
por haber tomado el tiempo de participar con nosotros y darnos a conocer un poco más sobre el Sequia Picché. Que tengan muy buen día y espero nos podamos reencontrar pronto en de repente otra entrevista virtual o quizás también en alguna festividad de nuestro departamento de Ancash. Muchas gracias. Que Dios los bendiga y un saludo también especial para el señor Orlando Valero Ferrer. Un abrazo fraterno para todos ustedes y un abrazo cariñoso para todos nuestros hermanos ancachinos, especialmente el distrito de Antonio Raimondi. Un abrazo, Dios los bendiga. Muchas gracias. Y como comentábamos, ¿no? Hace un momento, el distrito Antonio Raimondi cumple 50 años y para ello hemos preparado una canción para ellos que se llama Pueblo de Raquia. Vamos a verlo. Sabor, estilo y sentimiento.
con esta interpretación del tema Pueblo de Raquia a cargo de la banda orquesta Santo Ángel de Raquia. Continuamos con nuestro programa Promarca Radio y Televisión Educativa, presentando ahora a nuestro segundo auspiciador del día. Ellos son Construcciones Castillo. Vamos a ver en imagen un poco sobre ellos. Construcciones Castillo son especialistas en trabajos en drywall, techos de madera, sol y sombra. Y les cuento que si van por parte de Promarca, como todas las semanas les cuento, tienen un 15% de descuento. Los pueden encontrar en Los Olivos, aquí en la ciudad de Lima, y pueden contactarlos al número 980-190-728. Muchas gracias, Construcciones Castillo. Comentarles que hace unos días Promarca Asociación Civil hizo posible una donación a la institución educativa San Lorenzo de Marca. Ellos nos solicitaron a Promarca hace unas semanas la donación de una fotocopiadora y de papel bond, ya que las clases virtuales lamentablemente no se están dando como debe ser en el distrito de Marca, sobre todo por los problemas de conectividad que hay y que muchos de nuestros paisanos marquinos conocen. En Marca el internet es deficiente por cuestiones de zona rural, no hay una buena conexión respecto a ello, y es por eso de que se hizo esa solicitud por parte de la institución educativa. Y gracias a Promarca filial USA por la donación que hizo, que veremos a continuación en imágenes, se pudo hacer llegar el día 20 de abril hasta Marca esta donación de una impresora y de 20 millares de hojas bond. Todo esto en beneficio de los estudiantes del plantel de la institución educativa San Lorenzo de Marca, alma mater de nuestro distrito de Marca. Vamos a ver un poco de la donación que se hizo hace unos días y que realmente será de beneficio y de mucho bienestar para nuestra juventud y niñez marquina. Vamos a verlo. Esta importante donación va de acorde a los fines educativos que tiene Promarca y que por los cuales también se celebra o se desarrolla este programa de Promarca Radio y Televisión Educativa, el de poder contribuir de una u otra manera en la formación cultural, profesional y académica de nuestros marquinos, de nuestra niñez y juventud marquina. Es por eso que en vista de la preocupación del profesor director Arturo Resurrección Ramírez y de la profesora Rosario Sánchez Ramírez, se llegó a este requerimiento a Promarca solicitando lo que veníamos mencionando, esta impresora y el papel bond que va a ser de mucho uso para los niños, para poder brindar una mejor educación en tiempos de pandemia, ya que se necesita continuar educando a los niños, a los jóvenes, de manera remota, como creemos que va a ser también todo este 2021, lo cual no solamente es en Marca, es casi en todo el Perú.
pero lamentablemente, a diferencia de Lima o de otras ciudades en Marca, la conectividad no es tan buena. Es por eso de que poder impartir este material de manera física a través de impresiones, de fotocopias, va a ser de mucha ayuda para nuestra juventud marquina. Agradecemos infinitamente la donación de la señora Lourdes Castillo Ferrer, del señor Fernando Toledo Ríos y del señor Santiago Padilla Zipán, miembros de Promarca filial Estados Unidos, quienes voluntariamente se ofrecieron en hacer efectivo esta donación, y a través de Promarca filial Lima canalizamos esta donación para que sea trasladada hasta el distrito de Marca el día martes 20 de abril del 2021. ¿No? Esta donación se hizo hace unos días, lo cual estamos muy contentos y agradecidos con los donantes, y esperemos que sea de mucho gusto, de beneficio para los jóvenes marquinos, y así puedan continuar con sus estudios tanto en primaria y secundaria del plantel de la institución educativa San Lorenzo de Marca. Continuando con nuestro programa, mencionamos ahora a un tercer auspiciador de Promarca Radio y Televisión Educativa. Ellos son Funeraria El Marquino. Ofrecen servicios fúnebres para asegurados, salud, AFP, SOAT, empresas privadas, estatales, cremaciones y traslados a nivel nacional. Ofrecen atención permanente las 24 horas y pueden encontrarlos en Girón San Jorge, número 102, Urbanización San Carlos, distrito de Comas, frente a la puerta de emergencia del Hospital Sergio Bernaldez. Contacte con su representante, Jesús Toledo Sarria, al 996-740-004. Y así llegamos al final de esta sexta edición de Promarca Radio y Televisión Educativa. Hacemos llegar un cordial saludo a todos nuestros hermanos en el distrito de Marca capital y también a los centros poblados de Ichoca, Pácar, Cuihuán, Churap, Huancahuasi y demás anexos de nuestro distrito. Y esperemos que de verdad este contenido esté llegando a ustedes, que lo disfruten, porque lo preparamos con mucho cariño, para que ustedes puedan conocer un poco más de la cultura marquina, ancashina y también peruana. Y los que nos ven de repente a través del Facebook Live, les invocamos a pasar la voz sobre este programa. Inviten que Promarca tiene un programa educativo para que más personas tengan conocimiento de esto. Compartan la transmisión en las siguientes ediciones y también obviamente que esa transmisión para que pueda llegar también a más personas. Cerramos nuestro programa con una canción de La Marquinita. Ella nos presenta en esta oportunidad el tema Corazón Mío. Nos encontramos la próxima semana. Muy buenos días. Corazón, 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 corazón mío. Casi, casi, casi ya llega la hora
amor.